Nos acompaña el doctor Oscar David Rojas Silva. Él es economista por la Universidad de Guadalajara con estudios en maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en economía, particularmente sobre la crítica de la economía política. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio de la Azufre y Academia de la Azufre. Y justo eso nos surge en nuestro país, que haya un pensamiento crítico, sobre todo en torno a las a todas estas acumulaciones de riqueza. Ha habido recientemente un informe de la Oxfam donde indica que dos mexicanos pues son los más ricos de América Latina. Se trata de Carlos Slim y Germán Larrea, quienes también figuran en las listas mundiales de los super ricos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con esto el modelo económico que priva en el planeta, que es justamente el capitalismo salvaje, el ultraneoliberalismo? Y con esto pues saludamos al doctor Rojas Silva. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí con todo tu auditorio. Y justo, doctor, pues también nos da mucho gusto recibirlo, porque estos temas se deben de analizar, me parece a mí, desde una óptica de qué sucede con el modelo económico neoliberal, porque en realidad estas profundas desigualdades, estamos viendo que dos súper ricos de toda América Latina pues son mexicanos, pero al mismo tiempo seguimos teniendo estas condiciones de pobreza en nuestro país. Y esta desigualdad se debe justamente a este modelo. No podemos atribuírselo a otra situación, ¿o cómo lo ve usted? Sí, es correcto. Pues yo creo que hay que tener en cuenta que de aquí en adelante, bueno, siempre, pero sobre todo a partir de estos momentos en el siglo XXI, tenemos que observar que la economía no puede ser analizada simplemente por lo que pasa en el contexto de las naciones, de los países en particular, sino todo el movimiento general. Ya es una economía desplegada a nivel global, ¿no? Y lo que estamos viendo es una dualidad de cuestiones, ¿no? Uno es que, por un lado, vemos ya con mucha claridad muchas expresiones de ya pasar a una nueva fase, es todo este movimiento del mundo multipolar, ¿no? Los nuevos elementos que están ahí surgiendo, especialmente del lado de China y los BRICS, y por el otro lado, la economía norteamericana, que después de su esplendor en el siglo XX, ahora está en una crisis profunda política, cultural, social y por supuesto también económica, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando un modo de producción, cuando una economía como la capitalista ya está madura, es decir, ya llegó a sus límites históricos, comienza a mostrar con mayor nitidez cuáles son sus características principales, y una de sus características es precisamente acelerar la desigualdad, ¿no? Es una máquina de generación de desigualdad, que es lo que estamos viendo ahorita a escala global, ¿no? Y de hecho, los BRICS o los países que deciden tomar sus políticas económicas con una visión nacionalista, están reaccionando en torno a esa maquinaria de desigualdad, ¿no? Es decir, poner el énfasis en lo que necesita un organismo social, una sociedad, y no esta constante acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla, es una lucha que se ha emprendido. Y pues lo que no, lo que luego en el análisis puede confundirse es que porque existe todavía este fenómeno, entonces los países no están en resistencia, y no es así. Al contrario, estos datos nos llevan a profundizar todos los procesos de liberación que tienen por democracia, por soberanía, los países, para poder tener otras perspectivas y otros horizontes de la economía, ¿no? Y doctor, también en este sentido preguntarle, porque estos dos casos que se destacan, que son el de Germán Larrea y el de Carlos Slim, no podemos verlos aislados del propio proceso que llevó nuestro país con esta tendencia neoliberal y al mismo tiempo privatizadora. En el caso de Carlos Slim, pues él se hizo de una de las empresas más importantes de nuestro país, que era del Estado mexicano, Teléfonos de México, y de ahí
pues se convirtió prácticamente en el rey de las telecomunicaciones, teniendo también toda esta facilidad de parte de las instituciones reguladoras, ¿no? Donde Telcel se convirtió además pues como casi en el monopolio de la telefonía móvil. En el caso de Germán Larrea, pues se da en un contexto donde sobre todo se privatiza la tierra, incluso los ejidos. Hay una estimación de que más de la mitad del territorio mexicano se liberó a la industria extractiva, particularmente a la minería, y todas estas concesiones se dieron pues en periodos también excesivos, escandalosos, hasta de 100 años estas concesiones mineras, y todo ello aparejado en ambos casos a un sistema que impedía pues salarios justos, que impedía pensiones justas y que impedía derechos laborales en su conjunto. ¿Cómo podemos leer específicamente estos dos casos en ese contexto neoliberal? Sí, pues podemos decir que el capital siempre se sirve con la cuchara grande, es decir, cuando tienen poder quieren más poder y lo van expandiendo por todas las vías que se puedan. Pero sí, como bien señalas, el origen de estas riquezas no es un detalle menor, tienen que ver con la privatización de grandes empresas públicas, es decir, los resultados del neoliberalismo fue estos procesos de privatización que en lugar de que toda esa riqueza esté nutriendo el presupuesto público, pues está simplemente acumulándose en un capitalista privado. En este caso, pues teléfonos es básicamente un monopolio natural, ¿no? Entonces, que te regalen un monopolio para hacer ganancias, pues es una de las razones principales por las cuales figura dentro de los más ricos del mundo, ¿no? Y en el caso de la tierra, también ahí la minería, pues sabemos que una de las reformas más importantes del modelo neoliberal fue la reforma del artículo 27, en el cual pues toda la tierra, todos los recursos se entregan para que grandes empresas puedan lucrar con las mismas, ¿no? Entonces, esto es lo que se vivió, esta es la violencia con la cual acumulan estas ganancias, y lo que significa en última instancia, además, es un detalle importante, es de que por lo regular se tiene el imaginario de los empresarios como gente que arriesga, como gente creativa, ¿no? Que solamente tiene en mente producir beneficios sociales, y no es así. Lo que tenemos en México es una casta de economía, de capitalistas rentistas. Es decir, que no se trata de producción de nueva riqueza, sino de arrancar las fuentes públicas de riqueza para que funcionen para sus modelos particulares, que además, dicho sea de paso, no nada más se quedan en el nivel de las ganancias, ¿no? De cuando tú pues vendes tu producción, sino que permanentemente estos recursos van nutriendo el casino mundial de la especulación financiera, ¿no? Entonces, es todo un gran desvío, ¿no? O sea, el capital, así pensado de esta manera, es un gran desvío de fondos de la riqueza pública para el control de la riqueza privada, pero además todavía peor, porque esta es dedicada a la especulación financiera, ¿no? Y justo también sobre este tema de la especulación, preguntarle pues si existe algún tipo de medida que pueda emplear el Estado-Nación, sea el Estado mexicano o cualquier otro Estado, pues para evitar justamente que esto derive en grandes crisis, porque no hay que olvidar que las crisis mundiales, las más importantes, también derivan no solo de procesos críticos, como en su momento fue la pandemia de COVID-19, o después la guerra entre Rusia y Ucrania, sino muchas de ellas surgen por la especulación financiera, como el caso de aquella que nos tocó vivir en el 2008-2009 con los créditos subprime, que eran estos créditos basura del sector inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo existe algún método para que nosotros o los estados, en este caso, queden como o que tengan algún tipo de herramienta para evitar este tipo de crisis? Sí, por supuesto. O sea, precisamente los estados, nación, cuando deciden cancelar, ¿no?, la aplicación de lo que se conoció como el Consenso de Washington, las políticas que vienen hechas por parte de los grandes organismos internacionales, y empieza a asumir sus
responsabilidades. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues observar cómo es la condición de tu país y cuáles son las necesidades de la comunidad como un conjunto. En ese momento, ese es el primer paso, ¿no? O sea, el reconocimiento de que las políticas no hay un diseño, ¿no? En abstracto, sino que ese se tiene que hacer por parte de cada uno de los países de acuerdo a sus necesidades. Entonces, la recuperación de la política industrial es uno, por ejemplo, ¿no? En el momento en el cual tomas conciencia de qué tipo de inversiones están llegando a tu país, cómo las vas a tratar, ¿no? Hay de dos en este caso, ¿no? O como una maquiladora tradicional o como una inversión que permita generar procesos de reconstrucción del mercado interno, eso fortalece el país. Cuando decides frenar, por ejemplo, lo que ha sido México, lo que fue México durante el modelo neoliberal, un paraíso fiscal de facto, ¿no? Dentro del país, ni siquiera en otro lado, es decir, grandes contribuyentes que no pagaban impuestos, pues cuando cierras el paso de la evasión y la elusión fiscal, también ya es un paso adelante, política fiscal nacional. Y también toda la política social es muy importante porque se necesita recuperar un principio fundamental en este caso, que es que la sociedad no solamente son trabajadores para el sector privado, sino son sociedad en sí misma y tiene muchas otras cosas importantes que desarrollar más que simplemente estar nutriendo los procesos de acumulación capitalista. Entonces, la reconformación del estado de bienestar es la recuperación del sector social y esto también lleva a que el imaginario cambie en lo general para que pues podamos eventualmente hablar de otras medidas que todavía están pendientes y que son importantes, como por ejemplo evitar que los grandes capitales pues utilicen estas fugas, ¿no? Que lleven a los paraísos fiscales ahora sí a una isla perdida para no cumplir con sus obligaciones fiscales, por ejemplo, o que sigan sistemáticamente haciendo explotación de la base natural, de la naturaleza misma, sin repercusiones, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que se vaya tomando conciencia de que cada canal puede ir construyendo un cuerpo más social más fuerte, es como hay que ir avanzando y saber, una vez más, que sí se necesita hacer una coordinación internacional porque como los capitales ya son globales, digamos que tienen mayor movilidad. Ese es uno de los problemas de la movilidad de capitales tan fuerte que se desarrolló en el neoliberalismo y que por lo tanto, pues hay que hablarlo esto en un entorno mundial, coordinarse entre distintos países de distintas regiones, pues para evitar que los capitales tengan este tipo, pues yo diría que de delitos económicos de lesa humanidad a la hora de estar exprimiendo sistemáticamente a los países, ¿no? Hablabas hace un momento, ahorita regresamos a los delitos económicos, pero hace un momento nos hablabas del capitalismo rentista y cómo en México pues prácticamente es el modelo que ha, digamos, que ha sido como la constante en torno a estos súper ricos y también preguntarte, porque también lo mencionabas, la falta de cobro de impuestos, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Es decir, forma parte de lo mismo, incluso en aquellas empresas que sí pudieran estar generando realmente riqueza, no explotando la naturaleza o al propio ser humano, sino más bien que por esta otra vía de la evasión de impuestos también se conviertan en ese modelo de capitalismo rentista, porque al final hay que recordarlo, el dinero público, la bolsa que permite programas sociales, la bolsa que también permite todo el tema de obra pública, de Ujú. este crecimiento, de este desarrollo, pues digamos que surge o que un motor importante o fundamental justamente es la hacienda pública que se nutre con este pago de impuestos. ¿Cómo es que una cosa se conecta con la otra? Sí, pues parte del reconocimiento de que una economía, el desarrollo incluso de sus unidades privadas, pues lo hace a través del concierto de actividades públicas, ¿no? O sea, toda la infraestructura, las carreteras, las comunicaciones, toda la educación que alguien tiene, por ejemplo, y que puede, por lo tanto, entrar a alguna empresa a participar, todo está plagado en realidad de recursos públicos, o sea, hay todo un contexto de infraestructura, vamos a decirlo así, pública que aprovechan
las empresas, ¿no? Para hacer sus ganancias. Entonces, el principio de la justicia fiscal tiene que ver con que se le tiene que regresar a lo público para seguir fortaleciendo la infraestructura, los programas de educación, los programas sociales, porque de esa manera es en la cual pues se reconoce de que no se está haciendo riqueza nada más uno de forma abstracta y aislada, ¿no? Sino que es toda una actividad pública. Entonces, en la medida en que los capitalistas, los grandes capitalistas deciden no pagar impuestos, pues lo que hacen es simplemente, pues en el corto plazo sí aumentar sus ganancias, pero a costa de ir reduciendo la capacidad, la bolsa, como bien mencionas, pública, el presupuesto público, para que se pueda ir construyendo más hospitales, escuelas, servicios, que se pueda garantizar ahora, por ejemplo, el sistema del estado de bienestar, es decir, que de forma universal puedas tú obtener de tu participación pública también, no solamente tu ingreso que viene de la empresa, sino lo que te va permitiendo año con año ir resolviendo tus necesidades, pero además también generando puntos de encuentro sociales para el fortalecimiento de otros procesos, ¿no? Más allá del de solamente estar trabajando y durmiendo, pues ir ampliando todas estas capacidades. Entonces, ese es lo que se busca, es que haya un reconocimiento público de esa gran responsabilidad que tienen los que generan riqueza, que la riqueza no se genera en el contexto privado, sino que siempre se genera en el contexto público, y por eso es muy importante que se nutra permanentemente esta bolsa, porque lo que buscamos es fortalecer el estado de bienestar, lo que se busca es fortalecer a la sociedad misma en la diversidad de su despliegue. Por eso lo del humanismo mexicano es tan importante, y pues que además también se comprenda de que estamos en este tránsito global a otro tipo de sociedades, y vemos, ¿no? Que hay dos escenarios ya muy claros, ¿no? El de Estados Unidos, que está en un proceso de disolución, que tiene muchísimos problemas ya estructurales, y otros países, por ejemplo, como China, que tienen una perspectiva de generación de una infraestructura muy amplia, que van resolviendo problemas, ¿no? Entonces tenemos esta la perspectiva clara, y de lo que se trata es que con justicia fiscal se tenga en mente que México puede dar saltos cualitativos hacia otro tipo de sociedad, ¿no? Y doctor, también preguntar sobre estos delitos económicos de lesa humanidad que ya nos mencionaba hace un momento, sobre todo porque casi nadie se refiere a este tipo de esquemas como delitos económicos. O sea, me parece a mí que hace falta este pensamiento crítico en torno a lo que hacen las grandes corporaciones a nivel mundial, no solo en el caso mexicano, por supuesto, esto ocurre en prácticamente todo el mundo, y estos abusos sistemáticos, o sea, que no es un hecho aislado o no es un error, sino que así es como van conformando su propia riqueza, y así son sus modelos de expoliación extrema. ¿Por qué debemos de identificarlos como delitos económicos de lesa humanidad? Sí, bueno, pues lo que sucede es precisamente porque estamos viendo en el contexto actual cómo la búsqueda de la ganancia, o sea, lo que está en la mente del capitalista global, con tal de no perder, con tal de seguir en esa competencia, llegan a extremos como los que estamos viendo actualmente en el mundo, ¿no? O sea, una guerra, un genocidio, y además las formas silenciosas y permanentes que se tienen de ir tomando ventaja del poder económico para trastocar la estructura jurídica, y que aquí sale a cuenta pues este momento que estamos viviendo en México del Plan C, de la reforma del Poder Judicial, en el sentido que así como los resultados del sistema capitalista nos dan esta desigualdad extrema, también nos dan una desigualdad extrema de poder. Es decir, el poderoso puede comprar la ley, ¿no? Y puede trastocarla, y puede decir que es perfectamente legal acabar con un río, o mantener en la pobreza sistemática a mucha gente. A eso me refiero con delincuencia económica de lesa humanidad, en el sentido de que utilizas y trastocas el imaginario de las leyes, de la normalización de la función económica, pero lo que estás haciendo es destruyendo a la sociedad.
¿no? O sea, estás destruyendo las capacidades, estás destruyendo cultura, estás destruyendo historia y además, como lo que estamos observando, no tienes ningún reparo en utilizar incluso la amenaza nuclear con tal de ir buscando posiciones o como estamos viendo ahorita con Venezuela, ¿no? Sistemáticamente estar buscando el golpe blando, la generación de violencia inducida para que puedas eventualmente acceder a una fuente de petróleo o a un punto estratégico. Es decir, esta lógica de expoliación, esta lógica en realidad lo que está de fondo es una lógica imperialista. Y esa lógica imperialista pues va por encima, ¿no? O sea, tiene por normalidad una estructura jurídica en los países mientras todo funcione de acuerdo a sus intereses, pero cuando no, vemos que hay estos golpes, vemos que hay guerra y vemos el extremo del genocidio. Entonces, todo es parte de esa misma lógica, ¿no? Por eso creo que tipificar diferentes delitos económicos con esta característica, pues nos lleva simplemente a poner el énfasis en lo que es la normalización de la violencia económica en extremo que estamos viviendo en estos tiempos y que, pues, como decía el gran economista Carlos Marx, pues señalaba, ¿no? Para resolver los grandes problemas de la humanidad, basta con señalarlos con plena claridad y comienza un proceso de renovación. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que ir avanzando para ir, pues, expresando, ¿no? A la sociedad en lo general, pues la gravedad que implica no poner atención en este tipo de violencia económica, ¿no? Y también en este mismo contexto, consultar sobre estas, digamos, métodos, estos métodos en los cuales se van apropiando de la riqueza estas grandes corporaciones y en el caso de México particularmente, ¿qué faltaría hacia este futuro del nearshoring o de la relocalización de la que tanto se habla para impedir que estos modelos pues se sigan reproduciendo en nuestro país? Es decir, se puede ir de una vez delineando lo que se quiere y lo que no se quiere. Ya la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha dicho en ese sentido que evidentemente hay una separación entre el gobierno y las corporaciones, algo que no existía en el pasado, que esta línea pues prácticamente parecía que había un sometimiento de los presidentes hacia las corporaciones, hacia los grandes empresarios y en ese sentido, pues que debería también de tomarse en cuenta que hasta ahora no se haya hecho en el primer tramo de la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador. Sí, bueno, lo primero es considerar pues que sí estamos bajo este contexto histórico, como decíamos, ¿no? La reorganización del mundo en estos nuevos dos polos, pues te lleva a que se atrae al bloque Norteamérica muchas de las inversiones que tenían en el bloque asiático. Y esto es lo que constituye la base del nearshoring, es decir, va a ser todo un regreso, ¿no? Una reorganización. Y en ese sentido es positivo, pues por dos razones. Uno, pues porque se nutre este río de inversiones en el país. Y lo otro, por lo que decíamos, porque significa también que el imperialismo en sí va perdiendo fuerza, por eso se tiene que regionalizar. Y entonces hay que hacer una lectura clara de ese movimiento para empezar. Y entender, pues, agarrar, tomar lecciones de otros lados del mundo, porque, por ejemplo, China, pues, ha podido trabajar con diferentes formas de propiedad. Todas, de muchas, ¿no? O sea, hay propiedad social, comunal, hay esta propiedad incluso corporativa, pero saber que nunca pueden ponerse encima precisamente de comenzar a controlar el regulador, que es el Estado, pues, ¿no? Y que el Estado tiene una base democrática de representación popular. Entonces, esto sí es muy importante esta separación, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es proyectar una política industrial de soberanía nacional. Es decir, que venga la inversión, pero está prohibidísimo que esa inversión venga con la bandera de simplemente aprovechar mano de obra barata, de armar, ¿no? O sea, de nada más el puro armado final de las mercancías y llevársela para otro lado, ¿no? Sino que lo que tiene que empezar es una política de aprendizaje, de industria
de aprendizaje industrial, en el sentido que todas las empresas que vengan aquí a aprovechar nuestras condiciones económicas, haya los mecanismos para que México pueda aprender a producir y reproducir ese tipo de elementos, ¿no? Es decir, que México ya empiece a pensar en torno a producir, por ejemplo, una batería hecha, diseñada y hecha en toda la cadena en México. ¿No? Y que pues se convoque pues a los institutos tecnológicos, es decir, que haya todo un interés, ¿no? De ir produciendo cosas, ya no nada más para maquilar, sino producirlas, pues básicamente desde su diseño, ¿no? Y lograr llevarlas al mercado mundial, porque de esa manera es como vamos a realmente pasar de esta visión nada más de puras migajas, es decir, de nada más un pequeño tramo de la inversión, a con plena solidez, pues tener todos esos tramos que vayan nutriendo esta bolsa pública, ¿no? Entonces, la transferencia de tecnología es muy importante y también permanentemente saber cómo tratar los diferentes tipos de propiedad, ¿no? Que hay en tu país e ir diferenciarlos. No puedes tratar igual a una pequeña o mediana empresa que a un conglomerado internacional. Entonces, esta diferenciación de criterios va a ser muy importante, pero lo más esencial aquí es este principio que incluso el secretario de Hacienda dijo recientemente en un evento en San Luis Potosí, donde se hizo un balance de las relaciones económicas de México, es que México produzca cada vez más lo que consume, ¿no? Y doctor, también consultarle sobre la importancia de que en el futuro pues se siga con esta tendencia de fortalecer los derechos laborales. Esto ya en una revisión de lo que ha pasado en los 5 años y medio del gobierno del presidente López Obrador con este mito que ya se cayó de que si el sueldo o el salario de los trabajadores, el salario mínimo aumentaba más que la inflación, entonces íbamos a entrar en crisis. Pues ya se demostró que no es así. Tuvimos Claro. una pandemia de COVID-19, tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, crisis económicas que vinieron aparejadas de eso, y aún así esta política de fortalecer los derechos laborales no incidieron en esa crisis, se superó la crisis y pues ahora estamos viendo cómo se intenta fortalecer también el tema de las pensiones, de las jubilaciones de los trabajadores con este fondo del bienestar de las pensiones. En ese sentido, ¿qué tanta importancia tendría que siempre se vea por el trabajador, la trabajadora, y no por solo atraer inversiones, digamos, sin tener garantía de que la población pues va a tener realmente trabajo digno? Claro, sí, por supuesto. Lo que fue por mucho tiempo la economía neoliberal, pues era este principio, ¿no? O sea, ¿qué vendía México al mundo? ¿Cómo atraía inversión? Pues con mano de obra súper barata, ¿no? Entonces, pues eso era pues una violencia, ¿no? De que de forma consciente esa fuera parte de la política económica, ¿no? O sea, cuando uno ve los datos del salario mínimo, pues vimos una caída brutal y se mantuvo en el piso mínimo de subsistencia, ¿no? Y que, pues, obviamente que frente a este otro escenario, sin duda lo que ha significado el primer sexenio, el primer ciclo de la cuarta transformación, pues ha sido esta recuperación del salario plenamente, estas otras transferencias directas, ¿no? Que van a los diferentes apoyos a la unidad familiar, y sobre todo también el reparto de utilidades, por ejemplo, ha sido muy, muy importante. Los pasos que se hayan dado y que hay que seguir profundizando de democracia sindical, esta discusión que está también viva de la reducción de la jornada laboral, es decir, todo el mundo del trabajo pues empieza a tener esto que decíamos hace unos minutos, la recuperación del sector social en tanto sector social.
¿no? No nada más como mano de obra para el sector privado, ¿no? Y sin duda yo considero que esa es una ruta muy importante, no es un detalle menor que en este primer sexenio se haya rescatado a más de 5 millones de personas de la pobreza y que es un camino a recuperar, o sea, el objetivo, hay que ponernos objetivos altos y claros en el sentido de ir, por ejemplo, el siguiente paso sería disolver resolver el problema de la pobreza extrema, pero que este sea pues el centro, ¿no? O sea, por el bien de todos, primero los pobres y ahora con prosperidad compartida, no es que uno sustituya al otro, sino que van construyéndose como fundamentos esenciales y la recuperación de los ingresos del trabajo pues, de primerísima línea. Si no, no tiene sentido ningún otro elemento que pudiéramos estar hablando, ¿no? Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted sobre estos temas tan importantes y yo le propondría que a partir de ahora tengamos un contacto más frecuente pues para revisar qué pasa con la economía mexicana y en realidad en general qué pasa con este capitalismo rentista que también tiene su parte de injerencismo. Lo que estamos viendo por supuesto en Gaza tiene que ver con esto, también lo que está pasando en Venezuela y así en muchas otras regiones de nuestro planeta. Doctor, pues con esto le agradecemos mucho, nos despedimos y por supuesto abriendo esta invitación a que el contacto sea más frecuente. Claro que sí, con mucho gusto, querida Nancy, y pues muy, muy agradecido siempre de estar aquí en tu espacio. ¿Qué pasa?